bendiga en esta mañana. Vamos a principiar nuestra escuela dominical en esta mañana y para principiarla quiero darles la bienvenida. Sean bienvenidos, preparémonos para recibir la palabra del Señor, para meditar en ella y para que quede en nuestro corazón para poder tener una vida en santidad como Dios lo pide. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú nos has traído con el fin y el propósito de alabar tu precioso nombre. Ayúdanos, Señor, para darte la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor, y que tu nombre pueda ser glorificado, pero también, Señor, ayúdanos para poder aprender de tu palabra, para poder meditar en ella, Señor, y que sea luz y guía nuestra vida cada día. Señor, bendícenos, Padre, y bendice a todas las personas que están escuchando, están viendo a través de la transmisión en vivo. Padre Santo, que tú seas con cada una de ellas y que seas en las necesidades que tengan en este día. Alabamos tu nombre y te glorificamos porque tú eres el único Dios perdonador de pecados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Tenemos el tema el día de hoy, honra a Dios. El tema pasado fue pon a Dios primero. En estos temas nos trae, ¿verdad? Estamos estudiando tocante los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Dirección a nuestra vida cristiana. ¿Cómo podemos llevar los 10 mandamientos a cabo? Vamos a aprender en esta mañana, honra a Dios. Pregunta número 1. ¿Por qué debemos honrar públicamente a Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Cada quien tenemos una respuesta diferente. Hay muchas maneras en cómo honrar a Dios o por qué debemos honrar a Dios públicamente. ¿Por qué debemos honrarlo? Porque si yo soy una hija de Dios, yo tengo que demostrarle al mundo que soy luz del mundo, que soy sal en la tierra, que hay un cambio en mi vida. Idea central: honramos a Dios con todo lo que somos. Aplicación para la vida. La palabra honrado tiene dos significados diferentes, aunque relacionados. Por un lado, alguien es honrado cuando actúa con honradez, es decir, con rectitud e integridad, es confiable en palabras y actos. Por otro lado, alguien es honrado cuando recibe honor, mostrando respeto al reconocer sus méritos, celebrando públicamente sus virtudes. El primero requiere acción, el segundo es un reconocimiento. Los cristianos estamos llamados a ser honrados para honrar a Dios. ¿Por qué quiere decir esto? Que necesitamos tener un carácter probado que demuestre nuestra filiación con el Señor, para que así podamos honrar a nuestro Dios dándole la gloria debida a su nombre. Salmos 29, versículo 2. Porque todo lo que hemos llegado a ser es producto del obrar de un Dios que nos rescató de la muerte y nos salvó por medio de la obra de Jesucristo, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos encontrarlo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, un cristiano honrado no permite que Dios sea honrado solo con palabras o únicamente en la iglesia. El cristiano debe honrar a Dios con sus palabras y hechos en todas las áreas de su vida. Tenemos claro, hermanos, aquí, ¿verdad?, que el único que se merece la honra y la gloria es Dios. Pero muchas de las veces a nosotros nos gusta que a nosotros nos levanten en alto, que se diga bonito de mí, que se diga todo de yo, ¿verdad? Aquí nos dice claramente que Dios es el único que merece la honra y la gloria. Entonces vamos a aprender en esta mañana, ¿verdad?, tocante este tema. Un tema, ¿verdad?, en el cual podemos nosotros, tal vez no lo puedan entender del todo, pero es simple entender porque el Señor nos dirige. Es como cuando andamos en la calle, ¿verdad? Tenemos una ida o una venida, una raya para poder dar vuelta, un semáforo donde nos marca alto, donde nos marca advertencia, donde nos marca tenemos que pasar. Así de la misma manera, la palabra de Dios nos guía. Vamos a aprender
¿Qué dice la Biblia? Busquen en sus Biblias Éxodo capítulo 20, versículo del 7 al 11. Y dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Podemos encontrar aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Que muchas de las veces nos encontramos o nos gusta prometerle al Señor y decirle: Señor, si tú me haces esto, yo te prometo, y yo hago por ti, y yo, ¿verdad? Hacemos promesas en muchas de las veces, las circunstancias, o se nos olvida que lo hayamos prometido al Señor, ¿verdad? Yo he escuchado más el que dice: si tú me haces esto, voy a cambiar. Sabemos de antemano que por sí mismos no podemos cambiar solos, porque estamos en una carne corrompida en el pecado y no podemos hacerlo por sí solos. Necesitamos la guía de Dios para poder llevando una vida en santidad, cada día mejor, cada día avanzando hacia adelante, quitando lo que no le agrada al Señor. Dice: porque no dará por inocente Jehová los que tomaren su nombre en vano. Así es de que tengamos cuidado cuando nosotros le prometemos, o usted le promete algo a Dios y no lo cumple. Dice que no le va a tomar por inocente, lo cual quiere decir que usted conscientemente le prometió y no lo cumplió, ¿verdad? Entonces es algo donde debemos de aprender de los 10 mandamientos, como es porque Dios nos puede dar un buen azote por prometer algo que no le podemos cumplir. Acuérdate del día de reposo. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué nos quiere decir con eso? El día de reposo es el día en que nosotros buscamos del Señor. Tenemos toda la semana, muchos lo hacen en sábado, otros lo hacen, toman un día, pero el reposo no es, lo que el Señor nos dice aquí, no es para estarnos en la casa sentados viendo televisión, viendo movies y bueno, cuántas cosas podemos hacer el día de descanso. Dice que el Señor lo santificó. Lo santificó, es apartado para Él ese día. Entonces, si yo digo en mi día de reposo, yo no busco de Dios, no busco ir a la iglesia, no medito en su palabra, no oro en mi casa o donde esté, que nosotros lo hacemos aquí. Para nosotros hoy es el día de reposo. Ya trabajamos toda la semana, venimos a su casa de oración para buscar de Él y llenarnos y buscar su santidad y su presencia para poder guiar nuestra vida cotidiana. Este es el día de reposo en el cual debemos glorificar a Dios. Y nos dice aquí que los 6 días trabajamos y que no debemos dice que más dice que no hagas en él obra alguna en el día de reposo. No debemos de trabajar ni afanarnos por otras cosas. Sobre todo, hermanos, hay una cosa muy importante: buscar primero su reino y su justicia. Primero que todo, tal vez podamos hacer algún trabajo en la tarde, pero primero es lo primero: alabar su nombre, buscar y exaltar el nombre de Dios en este día. Trae aquí unos puntos importantes en el cual nos descifra del versículo 7 al versículo 11 lo que nos dice. Los primeros 2 mandamientos del decálogo, usted se preguntará, bueno, ¿y qué es decálogo? Decálogos es un conjunto de los 10 mandamientos que Dios le dio a los cristianos, le dio a Moisés en el monte Sinaí. Dice: conjunto de reglas condicionadas básicas, ¿verdad? ¿Básicas para qué? Para dirigir nuestra vida. Entonces dice: afirma el carácter único de Dios. Su pueblo debía reconocer como su único Salvador. Dios los rescató de la esclavitud de Egipto y les dio una tierra que fluye
leche y miel, conquistada por su poder y no por méritos humanos. Su grandeza es inconmensurable e incomparable y no hay nada ni nadie que se le pueda comparar. Todo lo que intente ocupar su lugar es idolatría. Y aquí, hermanos, me voy a parar un poquito para hacer un énfasis de esto, ¿verdad? Dice que todo lo que intente ocupar el lugar de Dios es idolatría. Y si usted ha entendido en los 10 mandamientos, donde dice que no harás dioses ajenos delante de Él, donde nos dice que nada ocupa su lugar, solamente Dios, cuidado, estamos pecando delante de Dios. Cualquier cosa que quite la mirada de Él, que quite el lugar principal de Dios, es pecado. Y no lo digo yo, lo dice la santa palabra del Señor. Si usted lo quiere comprobar, busque en Éxodo capítulo 20 y usted ahí va a encontrar todos los 10 mandamientos y allí lo marca. Y si nos dice en esta advertencia, es de que si para usted idolatría puede pensar que no se hinca o no se rinde ante una escultura, pero si su idolatría es su familia, es su televisión, es su teléfono, es su cama, tenga cuidado porque usted está pecando delante de Dios en eso y no buscar el rostro del Señor cada día y dedicarle ese tiempo para Él. Continúo con la lectura, dice: condenada totalmente por el Señor, hablando de la idolatría. El Señor declara que nadie debe mediar entre Él y nosotros, porque Él mismo se ha acercado, nos ha salvado por medio de la obra sustitutora de Jesucristo y ha decidido relacionarse con nosotros por pura gracia. Entonces podemos ver que por la gracia del Señor hemos sido salvos. Podemos ver que las cosas que al Señor no le agradan delante de Él. Entonces vamos a pasar al segundo punto. Los siguientes dos mandamientos descansan en el carácter incomparable de Dios, manifestando los primeros mandamientos. Este es grandeza y es presencia. Los creyentes ahora deben tener cuidado de honrar a Dios a través de sus declaraciones, palabras y compromisos verbales. Y deben estar atentos a honrar al Señor en medio de sus circunstancias, su trabajo y sus acciones en todas las áreas de su vida. Puedo entender, ¿verdad? Y podemos ver, aquí nos explica, ¿verdad? Que pues sí, es muy bonito alabar y glorificar a Dios cuando todo va bien. Cuando tengo dinero para hacer todos mis pagos, mi comida y mis gastos, puedo glorificar a Dios cuando estoy bien de salud. Pero yo le hago una pregunta: ¿usted ha glorificado a Dios cuando no tiene ni un peso para la gasolina? ¿Usted ha glorificado y agradecido a Dios por lo que le da cuando le falta comida en su refrigerador o se encuentra enfermo o enferma? Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros le busquemos y le clamemos a Él, y Él recibe primero que nada la honra y la gloria, y le puedo asegurar que Él actúa de una manera que usted podrá decir: ¿y qué fue lo que pasó? Es cuando nosotros le damos el primer lugar a Él, y todo lo que viene de Él, lo que nos hace falta, dependerá de Él. El tercer mandamiento: el nombre de Dios representa a Dios y su identidad, así como nuestro nombre en cierto sentido nos identifica e individualiza. Por ejemplo, cuando firmamos un documento con nuestro nombre, esa firma nos obliga con ciertos compromisos que cumplir o beneficios que recibir. Nuestro nombre también llega a representar nuestra propia reputación, como cuando escuchamos el nombre Adolf Hitler, y la reputación malvada de ese personaje va cargada en su mismo nombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando usted promete algo, usted da su palabra, ¿verdad? Muchas de las veces se ha visto más cuando, por ejemplo, pide un préstamo, ¿verdad? En aquellos años no había como se usa tantas demandas por dinero, porque no me pagó, porque no me cumplió. En aquellos años la palabra era la que valía y contaba más. La palabra era una firma de que usted iba a pagar
ese dinero o eso que usted se comprometió a dar la palabra. Y sabe una cosa, cuando sí es cierto, el día de hoy, todo eso se ha perdido el día de hoy, porque es más fácil echar mentiras y podernos dar una resbalada, ¿verdad? Decir, no, pues sacar la vuelta, ¿verdad? Pero uno, como yo lo aprendí de mi padre, que muchos de mi padre era un agricultor, y en medio de eso, usted sabe, cuando se llegan los tiempos de sembrar o tiempos de cosechas y no tiene el dinero para invertir o lo que sea, eso era lo que se empeñaba. La palabra de un préstamo, y en cuanto salía ese dinero de la cosecha, iba y lo pagaba. Que ahí no hizo un contrato firmado, empeñó su palabra. Su palabra tenía poder y lo respaldaba. Lo que le respaldaba ese poder de palabra era que él cumplía lo que había prometido. Y hoy en día nosotros también todavía debemos de practicar todas esas cosas que se hacían en tiempos antes. Eran confiables, sí, a uno que otro podría quedar mal, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, sinceramente, habla con personas y mayormente de lo que le dice a algunas personas son más mentiras que verdades, o hasta mismo nosotros mismos prometemos algo en el cual no cumplimos. Entonces nos desacreditamos como persona de decir, por ejemplo, usted puede decir, pues la hermana María es así, cumple, porque lo que promete lo hace, ¿verdad? Entonces todas esas cosas nos hacen una figura de decir, de descreditarnos o acreditarnos, ¿verdad? Tenemos una pregunta. La segunda pregunta dice así: ¿de qué forma podemos cuidar nuestro nombre? Y es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Cuando uno promete y lo cumple, dice guardarnos de no decir, echar mentiras o no tener malas acciones, ¿verdad? Porque luego por eso pues no nos creen. El tercer mandamiento nos llama a honrar el nombre de Dios, porque al invocarlo estamos haciendo partícipe de nuestras palabras. Muchos usan el nombre de Dios en vano, lo invocan ligeramente y sin sentido. Lo afirman para aprobar un compromiso que Dios desaprueba o para garantizar un compromiso usándolo como testigo, pero sin intención de cumplirlo. Todas esas prácticas deshonran a Dios. ¿Ustedes les ha tocado ver cuando una persona dice, está platicando y tiene su mano atrás escondida con los dedos cruzados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no lo va a cumplir, ¿verdad? Muchas de las veces, ¿verdad? Eso trae desconfianza, ¿verdad? Nos trae mucha desconfianza. Pero fíjese una cosa muy importante, que yo reflexionando en todo esto, y no nada más ahora, antes, en el resto de mi vida, he pensado en mi vida cristiana, que como yo recuerdo muy bien cuando mis padres no conocían del Señor, no tenían ese conocimiento de la palabra de Dios, pero yo recuerdo en mi niñez que mi mamá siempre me decía, no jures el nombre de Dios en vano, porque eso a Dios no le agrada. Entonces puede decir uno en su ignorancia, pero no era ignorancia, porque ese era un grande mandamiento, ¿verdad? Que no podemos jurar el nombre de Dios en vano, que no prometamos, no pongamos a Dios en un intermedio de nuestras mentiras o de nuestros que no vamos a cumplir, algo que no vamos a cumplir. Y desde niñas puedo decir en eso que gracias a Dios que hacíamos otras barbaridades, pero al menos en eso mi mamá sí nos limitaba que no hiciéramos, no lo prohibía, mejor dicho, a tomar el nombre de Dios en vano, conociendo y sabiendo que es pecado ante Dios. El cuarto mandamiento está relacionado con honrar a Dios con nuestras acciones y circunstancias. Es interesante que este mandamiento empieza con la palabra acuérdate, porque nuestra vida puede estar repleta de circunstancias, acciones y preocupaciones y dilemas que harán que sea muy fácil que perdamos de vista que debemos reconocer a nuestro Dios en medio de toda nuestra situación y áreas de nuestra vida. De ahí que el Señor establezca un día dedicado exclusivamente a Él para que sirva como señal y recordatorio
de que todo le pertenece y también de que todo lo que podemos hacer depende finalmente de la misericordia de nuestro Dios y Salvador. Así, si usted piensa que en su casa glorifica y alaba a Dios, puede estar bien delante de Dios, pero el día de reposo es el día del Señor y es importante que nos congreguemos como iglesia en su lugar santo y apartado para alabar su nombre. Así es de que, hermanos, busquemos del Señor, es el día de reposo, el Señor provee, el Señor es protector, el Señor es ayudador, sobre todo es el Salvador y es el único que se merece la honra y la gloria. Yo les puedo decir una cosa, yo medito en la palabra del Señor, oro en la palabra del Señor en mi casa, canto, sí, muchas de las veces cuando me estoy bañando, pero incluso cuando estoy lavando los trastes, canto, cuando me estoy maquillando, estoy cantando. Pero ¿sabe una cosa? Yo sé que el Señor me escucha, pero nada es igual para mí que estar en su casa. Me siento, en mi casa lo puedo hacer con libertad, pero en la iglesia me siento fortalecida del Espíritu Santo, en el cual puedo alabar y escuchar su bendita palabra y sé que el Señor se está agradando. ¿Por qué? Porque antes de empezar en este día, desde que me levanto de mi cama, le digo, gracias Señor, porque este es el día que tú hiciste para mí y me das la vida para yo ir a tu casa a alabarte. Te pido que me perdones de todo corazón y me lleves con un corazón dispuesto de alabanza y gratitud a ti. Y yo sinceramente les digo, en mi casa yo no siento lo mismo como lo siento en la casa de Dios. Honramos a Dios al reconocer que aún en medio de todos nuestros quehaceres y actividades, no solo los religiosos, podemos siempre hacer un acto y celebrar que la honra la merece el Señor, quien nos da la oportunidad de vivir y prosperar. Así es de que busquemos del Señor cada día meditando y solamente pensando, no solamente en mi beneficio, solamente busco de Dios porque voy a recibir esto, por conveniencia no. Buscarlo porque Él se merece la honra y la gloria. Vamos a ir al Salmo 145, versículo del 1 al 3. Y dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. El rey David cantaba estos salmos. A mí me encanta ver, ¿verdad? Por ejemplo, los salmos que son escritos por el rey David, cómo el rey David buscaba del Señor con ese, hasta me lo puedo imaginar, con ese corazón lleno, dispuesto, bien agradecido. ¿Y el rey David era una persona perfecta? No lo era una persona perfecta, pero sí, yo no me enfoco en sus cosas de que él hacía, ¿verdad? En sus pecados que él hizo. Yo me enfoco en cómo él de corazón buscaba al Señor, porque simplemente de leerlos, hermanos, puedo sentir en la manera que él le decía, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, en todo. Vamos, me pasé la pregunta número 3 y voy a regresar a ella. Dice, ¿de qué forma podemos cuidar el nombre de Dios? ¿De qué forma puedo cuidar yo el nombre de Dios? Bueno, lo acabamos de ver, de no jurar o no prometer o no jurar el nombre de Dios en vano, no poner a Dios entre en medio de una mentira, ¿verdad? De prometerle a Dios lo que sé que le voy a cumplir, lo que yo me comprometí con Él, lo voy a hacer. No estar poniéndolo a Él en medio o haciendo cosas que no debo de hacerlo, ¿verdad? Pero sobre todo es eso, hermanos, no prometer lo que no le podemos cumplir. Dice, el Salmo empieza con una declaración de propósitos de parte de David. Él afirma que el Señor es su Dios y Rey, manifestando su entendimiento con respecto a la autoridad, la grandeza y el poder de Dios. Además, deja en claro que se dirige al Señor mismo con la absoluta seguridad de que lo está escuchando en su adoración. David se ha propuesto exaltar, bendecir y alabar el nombre de Dios. Estas 3 palabras nos enseñan cómo honrar al Señor
En primer lugar, la palabra exaltar significa elevar a alguien a una posición por encima del resto, o sea, por encima de todo, a un lugar de dignidad y honra. Exaltamos a Dios cuando realzamos los méritos de Dios, como David al decir, mi Dios, mi Rey. Nosotros exaltamos a Dios cuando nos proponemos honrar al Señor al colocarlo por encima de todo en nuestra vida. En segundo lugar, la palabra bendecir en hebreo se puede traducir como ponerse de rodillas, una señal visible de sumisión a Dios. O sea, con humildad, ¿verdad? Al inclinarnos, al ponernos de rodillas, le estamos honrando a Dios porque le estoy diciendo, yo no soy nadie ni soy más grande que tú eres el único que merece que doble mi rodilla con humildad ante ti. Es interesante que Dios se propone nunca dejar de bendecir el nombre de Dios. Esto se debe traducir de forma práctica en arrodillarnos delante de Dios cada día. Para hacerlo diariamente se requiere de cierta planificación, por ejemplo, como hacía Daniel 3 veces al día. Y eso se encuentra en Daniel 6:10, muy de mañana, como hacía Jesús, Marcos 1:35, o como Pedro y Juan, que seguían los patrones de oración de los judíos en el templo, Hechos capítulo 3, versículo 1. Finalmente, David usa la palabra alabar, que simplemente significa verbalizar nuestra admiración por Dios por medio del cántico. Los cristianos estamos muy familiarizados con la alabanza, pero algunas veces es más por un gusto musical que por el reconocimiento y la honra al Señor. Nos fascinan las melodías, pero le ponemos poca atención a la letra. David nos enseña en los salmos que la exaltación, la bendición y la alabanza a Dios tienen que hacerse dándole al Señor la honra debida a su nombre, reconociendo quién es Dios en realidad, tal como David mismo lo reconoce al decir que Dios es inmensamente grande y por eso es digno de la más grande de las alabanzas. La adoración es más que un evento o una experiencia durante el servicio de adoración los domingos. Y puedo verlo, ¿verdad? Que en muchos lugares tal vez, y en música cristiana que se puede escuchar, a mí me ha tocado y personalmente, ¿verdad? Les digo, mucha de la música no me gusta y sí tiene bonita letra, ¿verdad? Pero para mí es música más calmada. Mire, hay muchos cantos en el cual podemos exaltar el nombre de Dios tan grande que lo estamos honrando, ¿verdad? Con mencionar su nombre, porque también hay música que ni siquiera se menciona a Dios. Es más ritmo, es más música que el mensaje de lo que Dios y de la grandeza de Dios. Hay un canto que a mí me encanta mucho y nosotros lo cantamos aquí en la iglesia, donde dice el canto que tu trono es alto y sublime, ¿verdad? Y donde dice santo, santo, santo es el Señor, ¿verdad? Porque eso para mí me está llevando a tener un contacto con el Señor, de decir, Señor, tú lo mereces todo. Y son cantos muy hermosos y en el cual debemos de tener cuidado de que no solamente sea ruido, sea ritmo, sino que sea un mensaje para los que lo escuchan y edifique nuestra vida, nuestro espíritu. Pregunta número 4. ¿Cómo entendemos la persona y la obra de Dios? ¿Cómo entiende usted la persona de Dios y la obra de Dios? Bueno, yo en mi pregunta personal, yo entiendo, ¿verdad?, que el Señor es el único Dios soberano, que Él merece ser honrado, ¿verdad? Dios es soberano, es el único, esa es su persona y es muchas otras cosas más. Salmos capítulo 145, versículos del 4 al 7. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos.
En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Yo publicaré tu grandeza. O sea, yo. ¿Cómo puedo publicar la grandeza de Dios? ¿Alabando solamente? No, la grandeza de Dios lo puedo publicar cuando le hablamos a personas que no conocen al Señor, cuando usted le lleva a aquella persona palabras de consuelo, cuando usted le dice a un niño Cristo le ama, cuando nuestros hijos tienen problemas y los abrazamos con amor y les decimos Dios tiene el control, Dios tiene una salida. En muchas maneras diferentes, hermanos, pero sobre todo lo importante es que no nos olvidemos que primero la honra y la gloria es para Dios. Después es crédito para lo que sea, hermanos, pero siempre es lo más importante, buscar y poner a Dios primero en todo. Dios debe ser honrado con las palabras y las acciones, todos los días, en todas las áreas de nuestra vida, aunque hayamos separado un tiempo para hacerlo, de forma cooperativa y en un día de la semana. Esto no significa que nuestra responsabilidad de honrar a Dios no sea durante los 365 días del año, más allá de nuestra vida religiosa. Nos dice aquí, ¿verdad? Podemos formar muchas de las veces costumbre de buscar de Dios, ¿verdad? ¿qué hacemos? Es un miércoles y es un domingo. Y muchas de las veces nos cuesta trabajo venir el domingo y venir el miércoles, ¿verdad? Es poco lo que buscamos del Señor. El Señor nos bendice todos los días, no con una, con múltiples bendiciones, bastantes, cada día y cada noche, con el simple hecho de poder descansar. Esa es una bendición de parte de Dios. Con el simple hecho de abrir los ojos en la mañana, esa es otra de las bendiciones. Entonces, ¿cómo puedo yo anunciar las maravillas que Dios hace? Buscando de Él cada día, en su santo templo, afuera con los que no conocen, con mis hijos, con los vecinos, con familia, con muchas personas podemos honrar a Dios. Hay dos aspectos importantes que debemos considerar en nuestra honra al Señor. En primer lugar, nuestra adoración y nuestra honra deben ser visibles a nuestros contemporáneos y a las generaciones venideras como un testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Esta es una de las responsabilidades que nos competen por ser sal y luz en medio de nuestra comunidad. Imagínense, hermanos, ¿cómo puedo ser yo esa luz o esa sal de la tierra si yo estoy refundida en mi casa? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo ser yo esa luz si a mí vienen personas que me buscan con un propósito, muchas de las veces su necesidad, ¿verdad? Y si yo me quedo sin actuar, ¿cómo puedo reflejar a Cristo en mi vida? Si no le ayudo, si no hablo de Él, si no busco, soy una predicadora del Señor, tal vez de su palabra, pero si esas personas no me ven que yo busco del Señor en su casa, como debe de ser, pues ¿cómo puedo ser esa luz y esa sal que ellos puedan ver ese cambio en mí? Dice, o sea, que a lo que me refiero es que debe ser con hechos, no solamente de palabras. En Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 15 y primera de Pedro, versículo 2 al 9, podemos encontrar lo que les acabo de decir. Dice, cuando honramos al Señor de manera pública y de acuerdo con la revelación que Dios ha dejado de sí mismo en la Escritura, podremos llegar a ver a otros que también junto con nosotros celebrarán y anunciarán su carácter y sus hechos poderosos. En segundo lugar, en 3 oportunidades en la Escritura se nos demanda que debemos darle al Señor la honra y la gloria debida a su nombre. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 29 y el Salmo capítulo 29, versículo 2 y el Salmo 96, 8. No podemos honrar o darle la gloria al Señor a medias, dejando de lado lo que Él ha revelado de sí mismo
o entregándole algo superficial o mediocre. Que a veces nos conformamos con decir, voy el miércoles una hora 15 minutos y ya cumplí. El domingo voy 2 horas, ya cumplí. Esa es su relación personal con Dios. Eso es lo que usted le puede decir al Señor o lo que usted le puede entregar. Hay que tener cuidado, hermanos, de que el Señor es bueno y el Señor es misericordioso, el Señor es grande y es poderoso y es soberano, sí, pero tenemos que glorificarle y que darle la honra y el respeto que Él se merece. Pregunta número 5. ¿Cómo podemos honrar a Dios en nuestra comunidad? ¿Cómo puedo honrar a Dios en la comunidad? Cuando miro a alguien que se cayó y pasarme de derecho. Cuando ni siquiera le puedo levantar la mano al vecino y decirle, vecino, buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pasarme derecho y ignorar todo eso. ¿Usted cree que ellos pueden ver en mí esa luz, esa sal de la tierra? Cuando yo le doy la espalda muchas de las veces a las necesidades o simplemente de bendecirlos a ellos en mis oraciones o cuando platicamos con ellos, tenemos que anunciar las maravillas y engrandecer el nombre de Cristo cada vez que tengamos la oportunidad. Dice, el Señor espera recibir el honor que merece y no solo lo que nuestras buenas intenciones han podido reconocer de Él. En ese sentido, nos toca hacer algo que David hacía de manera frecuente como una disciplina espiritual para crecer en su conocimiento del Señor. David dice que él se comprometió en meditar en la grandiosidad de Dios y en sus maravillosos hechos. Meditar puede ser definido como el ejercicio espiritual mediante el cual dedicamos un tiempo para pensar con atención y detenimiento en la persona y en las cosas de Dios. ¿Usted ha meditado en la palabra de Dios? Fíjese que yo he meditado en la palabra del Señor y muchas de las veces no es tanto para los que conozco, la meditación es para mi vida. Donde muchas de las veces siquiera que hace uno cosas, caray, aquí me está hablando el Señor y eso es para mí, no es para nadie más, es para mí y tengo que corregirlo, porque si yo soy una hija de Dios, yo quiero agradarle y quiero darle esa honra y esa gloria, pero si el Señor me habla y yo lo sigo de filo como si nada porque estoy cumpliendo, pues ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Lo primero es que haga ese cambio en mi vida para que lo puedan ver los demás, para que pueda ser esa luz y esa sal de la tierra que el Señor quiere que yo sea y que Él reciba esa honra y esa gloria que Él se merece a través de mi vida. Pongamos una ilustración, meditar es el alma lo que la digestión es el cuerpo. Después de comer, nuestro aparato digestivo convierte los alimentos en nutrientes que nuestro cuerpo asimila para seguir funcionando. Así también después de leer la palabra, necesitamos meditar en ella hasta extraer los nutrientes espirituales que fortalecerán nuestro corazón y nos permitirán proclamar y cantar acerca de su bondad y su justicia. Muchas de las veces, hermanos, en una ocasión, en meditación en la palabra del Señor, andaba molesta, no sé ni por qué andaba molesta, y cuando me fui a la meditación, el Señor habló a mi vida, y el Señor me habló en la manera de que podía estar meditando, y era tocante los salmos, donde dice, te alabaré y te glorificaré, porque solo tú eres Dios, porque tú eres el Jehová, Dios de los ejércitos. Y en ese momento cambió mi carácter. ¿Por qué? Porque no hay motivos suficientes, porque en el cual me enfoco primero muchas de las veces en mi propio, en lo mío, que del Señor. Y es donde tenemos que tener cuidado. Acuérdense que acabamos de pasar ahorita los mandamientos, donde dice que cualquier cosa que quite el lugar de Dios es idolatría. Y si es idolatría, es ¿qué? Pecado. Entonces,
Si yo no recapacito y no puedo ver que el Señor me está hablando a través de su palabra y sigo igual, tengo un problema bien grande, un problema de rebeldía donde no quiero agradar a Dios y no le quiero dar esa honra y esa gloria y estoy siendo una rebelde. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla a través de su palabra nos guía, su palabra prácticamente, hermanos, nos dice cómo vivir. Nos dice cómo vivir, cómo podemos dirigirlo y en medio de todo esto, y primero que todo, mejor que nada, no en medio, sino primero que todo, es que su nombre es glorificado a través de nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. ¿Es fácil? No es fácil porque vivimos en un cuerpo humano pecador, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos esto meditando en su palabra, el Señor nos habla y podemos pedirle al Señor, quítame esto, Señor, ayúdame porque yo no puedo. ¿Sabes qué, Señor? Esto no es mío, yo lo hago, pero yo no puedo, pero sí sé que tú puedes hacerlo en mi vida. Y eso es que reconocer la grandeza de Dios y su poderío y que Él puede de verdad transformar vidas y que puede hacer el cambio en realidad en mi vida para poder agradarlo. Este es un discurso en grupo. Prácticamente es como, nos enseña cómo a meditar. Tal vez usted no sepa qué es la meditación en la palabra del Señor. ¿Qué es? En meditar, muchas de las veces leemos así, bueno, ya acabé. Y cerramos la Biblia, ¿verdad? Ay, los trastes, los frijoles y bla, 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 y tengo que ir para allá y tengo que ir para acá, y ya se acabó. Y esa lectura, porque fue una lectura, no fue una meditación. La meditación es cuando escudriñamos y es cuando entendemos que el Señor me está hablando, que el Señor me quiere bendecir y que yo tengo que glorificar su nombre a través de su palabra. Este es un discurso en grupo, no sé si tengan los libros, la hermana no tiene libro nuevo, y nos da más o menos una explicación cómo meditar en su palabra. Dice, aprendiendo a meditar para honrar al Señor, que ese debe ser el propósito que nada, honrar al Señor a través de la meditación. Analiza cómo puedes aprender a meditar de tal manera que profundices en tu conocimiento de Dios y así la puedas honrar como Él merece. Y nos trae un ejemplo. En el Salmos capítulo 23, versículo del 1 al 3, dice, lee el texto y escribe una frase que resuma lo que viene a tu mente con respecto al carácter y el obrar de Dios. Entonces, si ustedes recuerdan y si se lo saben, el Salmos capítulo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Entonces, usted puede, si a usted le dice, bueno, cada quien, ¿verdad? Si no sabe, pues no sabe, ¿verdad? Cómo va. Pero, por ejemplo, para mi meditación, a lo mejor su meditación es más elevada que como yo lo entiendo, ¿verdad? Porque todos entendemos diferente. Pero para mí es de Jehová es mi pastor. En esa partecita que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, para mí ya cubrió todo lo que es mi vida. Todo lo que es mi vida en contorno ya lo cubrió, ¿verdad? Entonces, si yo digo, Jehová es mi pastor, ¿qué hace un pastor? Cuida, ¿verdad? Protege, alimenta y cura, ¿verdad? Eso es lo maravilloso. Entonces, cuando yo voy a la palabra del Señor y cuando yo medito en ella, no solamente leo corrido, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya lo sé, pues por eso es Dios. No. Yo le estoy diciendo, Señor, lo mío no es mío, es tuyo. Y lo que tengo es porque tú lo provees. Pero siempre y cuando esta es la honra y la gloria que debemos de darle a través de la meditación, porque Él lo es, hermanos. La verdad es de que cuando clamamos, en una ocasión, fíjese, y ahorita tocante eso, en una ocasión me dijo una persona, tengo un problema con mi hijo y que esto y que lo otro, ¿verdad? Que pues todos tenemos problemas, de una manera o de otra, pero todos tenemos problemas. Pero cuando yo tengo problemas y yo me agarro de esta palabra poderosa, que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, pero me sujeto a ella.
¿verdad? Porque es donde cumple y que no me va a faltar, porque le estoy dando la exaltación a Jehová, Dios, ¿verdad? Entonces ella me dice, es que fíjate que he tratado de leer la Biblia, pero no puedo, no le entiendo. Le digo, y no lo vas a entender hasta que le pidas a Él que te dé ese entendimiento. Y yo le dije, vete al Salmo 23 y repásalo y léelo y ora a Dios y pídele, porque allí dice que es pastor, y el pastor cuida y el pastor protege y el pastor sana. Y no solamente sana heridas, hermanos, nos sana de pecado y nos da libertad. Pero muchas de las veces abusamos de la libertad que Dios nos da y nos olvidamos que Él es el merecedor de la gloria y la honra. Entonces, cuando yo me protejo, cuando yo digo que ese pastor me cuida, sé que es mi abrigo y sé que es mi protector, sé que es mi auxilio, y eso me anima y eso me levanta, ¿verdad? Pero siempre reconociendo esa grandeza de Dios. Entonces, este es un ejemplo, hermanas, más o menos cómo usted puede hacer meditación para alabar a Dios y glorificar el nombre de Dios en su casa, ¿verdad? Si usted no sabía cómo meditar, esa es una de las partes de las meditaciones. Dice, comparta ahora con tu grupo la frase